introducirlos o al momento de trabajar con ellos. ¿Cuáles serían estos dos tipos de datos? Tener tipos de datos de valores constantes. Es el dato que se introduce directamente en una celda. Puede ser un número, una fecha, una hora o un texto. O sea, estos no van a moverse como tal. No van a cambiar. Ahora tenemos las fórmulas, pues es una secuencia formada por valores constantes. O sea, necesito estos datos, estos valores constantes para poder hacer una operación. Entonces, estas fórmulas uno las coloca para hacer cierto tipo de operaciones como suma, resta, multiplicación, división, seno, coseno, etcétera. Estas fórmulas, pues, pueden ser colocadas por uno mismo. O sea, uno puede inventarse una fórmula y colocarla en Excel, o puede utilizar una fórmula predefinida por Excel, como les comentaba, en el caso de promedio, media, varianza, son puramente fórmulas predefinidas de Excel. Ahora vamos a ver lo que es una función. Una función es una fórmula predefinida por Excel que opera con uno o más valores, o sea, con uno o con un rango de valores, y pues devuelve un resultado devuelve toda esa cantidad de valores que se le colocó, ese rango, los devuelve a uno solo. O sea, da una respuesta que se le ingresó. En el caso, como les vuelvo a poner el ejemplo, de datos y le coloco la función varianza, me va a devolver un único dato que sería la varianza. Tengo un rango de datos y le doy la función contar o otra fórmula preestablecida. En el caso de contar, pues me va a contar el número de celdas que tengan cierta característica que yo le estoy pidiendo. Entonces, me va a decir la cantidad de celdas que tienen esta característica. Entonces, esto es una función como tal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, aquí vamos a ver básicamente funciones que realizamos al momento de utilizar Excel. Por ejemplo, ingresar información numérica, alfanumérica. Son cuestiones bastante sencillas. Igual lo vamos a ver en la práctica. Cómo corregir contenido de las celdas, pues basta con uno colocarse sobre la celda que quiere corregir y en la barra de fórmulas uno puede arreglar este tipo de errores que haya cometido sin mayor inconveniente. En el caso de editar contenido, igual pasa si fuera un número. Uno se coloca sobre la celda y corrige qué es lo que desea. Bueno, en cuanto a la sección y manejo de bloques de celda, yo puedo configurar mis datos para que creen o para crear una figura, en este caso un gráfico. Entonces yo configuro qué número, digamos, qué columna va a ser mi eje dependiendo, mi eje X, y qué columna va a ser mi eje Y, para poder graficar un dato. Pues todo esto lo vamos a ir viendo más ahí. Solo es como
características generales. También podemos modificar el ancho de las columnas para que la estética del documento sea bastante aceptado, porque un documento donde no se pueda leer la información, pues no es muy bien recibido. Entonces, modificando el ancho de columnas eh, este, para ver la información resulta importante. También uno puede modificar una única columna o varias al mismo tiempo, de forma simultánea, para el manejo del tamaño y del espacio de nuestros cuadros. Hay veces que un corto, perdón, una columna tiene un texto bastante corto, yo puedo modificar el ancho para que se ajuste a ese tamaño bastante pequeño, porque no es necesario utilizar un ancho de columna bastante grande. ¿Cómo insertar filas y columnas? Pues tenemos al darle un clic derecho si estamos sobre una celda, pues está la opción de insertar y nos da una serie de opciones. Por ejemplo, insertar fila, insertar columna, eh, desplazar las celdas hacia arriba, hacia abajo, en este caso sería hacia abajo, hacia la derecha, al insertar una o una fila. También podemos insertar varias columnas al mismo tiempo, seleccionando la cantidad de celdas que nosotros, por ejemplo, si yo quiero 5 columnas nuevas, voy a seleccionar 5 celdas y le voy a dar la opción de insertar, entonces me va a insertar las cinco columnas nuevas. Bueno, está realizar operaciones o fórmulas básicas de Excel como, por ejemplo, como le hemos comentado, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación y división. Y también eh, operaciones ya establecidas como, por ejemplo, autosuma, que nos permite hacer una suma de todas las unidades que tiene la columna para facilitar el trabajo. La utilización de fórmulas como, por ejemplo, las potencias, potenciación, y también raíz cuadrada, raíz cúbica, o elevado a la 2, a la 3, a la 4, a la 9, a la 10, etcétera. Tenemos el autollenado y la secuencia numérica nos permite colocar un número y este va a descifrar el patrón que lleva. En este caso, si yo coloco 1, 2 y 3, va a descifrar que el patrón es de 1 en 1, entonces va a escribir o va a llenar esta secuencia. Si yo coloco en números pares, pongo 0, pongo 2, 4, 6 y le doy la opción de autollenar secuencia numérica, pues va a seguir ese mismo patrón. El mismo caso, si yo estoy de 10 en 10, yo coloco 10, 20, 30. Al hacer un autollenado, va a seguir la secuencia numérica. Todo esto vamos a irlo viendo más a detalle. También tenemos la opción de cómo llenar los datos. Por ejemplo, yo llenar datos bueno, los puedo ordenar alfabéticamente o los puedo ordenar de menor a mayor, en el caso que sean números. Entonces, esta opción me sirve para ordenar estos datos. Y también vamos a ver más adelante que nos podemos hacer filtro de algunos datos que yo quiero visualizar específicamente o que quiero trabajar con ellos. Entonces es importante.
por último tenemos las opciones de combinar, centrar, separar celdas. Tenemos la ventaja, pues, que combinar celdas nos permite tener un diseño bastante estético de un cuadro, eh, pero una desventaja es que al tener combinados cierta cantidad de celdas, nuestro, a veces no podemos hacer un uso correcto eh, no podemos hacer un uso correcto del ordenamiento de los datos. Entonces eso es una desventaja porque tenemos que separar las celdas para poder hacer estas operaciones. Y jóvenes, bueno, eso sería todo lo que estaríamos viendo respecto a Excel, la parte básica, la parte introductoria. Ya en la práctica nos vamos a encargar de realizar este tipo de operaciones. No sé si hay alguna duda. Si puede revisar un par de diapositivas atrás, ingeniero, por favor. ¿Hasta dónde? Ahí, 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 ahí. Gracias. Por la mañana para nuestra práctica.